Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos lo último y lo más jugoso del espectáculo. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos en vilo, y es que va a dar mucho de qué hablar. ¿Listos para descubrir qué se cuece detrás de los focos, lejos de las cámaras que capturan la perfección en el escenario? Vamos a adentrarnos en un concierto que prometía ser un derroche de talento y belleza, pero que al parecer, también estuvo cargado de emociones mucho más personales. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir esa estrella turca que nos tiene enamorados con su carisma y su talento. La hemos visto brillar en incontables producciones, cautivando a audiencias de todo el mundo con su gracia, su expresividad y su innegable magnetismo. Pero como bien saben, detrás de cada gran actuación, de cada sonrisa radiante, a veces se esconden historias que solo salen a la luz cuando se apagan las luces del escenario y el bullicio del público se desvanece. El titular ya nos da una pista muy jugosa. Celos en el concierto de Demet Özdemir. Descubre lo que pasó tras bambalinas. Sí, han leído bien. Vamos a desgranar lo que, según las fuentes cercanas y los rumores que circulan con insistencia en los pasillos del mundo del espectáculo, ocurrió justo después de que Demet brillara en uno de sus conciertos más recientes. Prepárense porque esto tiene todos los ingredientes de un drama digno de una telenovela, con giros argumentales, emociones encontradas y la dosis justa de intriga. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. No querrán quedarse fuera de esta historia, porque promete ser uno de los temas más comentados de la temporada. Así que, ¿qué pasó exactamente en ese concierto de Demet Özdemir? La información que ha llegado a nuestros oídos, filtrada por personas que estuvieron cerca del evento y que, por razones obvias de discreción y para proteger su identidad, prefieren mantenerse en el anonimato, apunta a una situación un tanto tensa, e incluso incómoda, que se desarrolló tras bambalinas. Ya saben cómo son estas cosas, los conciertos, especialmente los de estrellas de la magnitud de Demet, son un torbellino de adrenalina pura, emoción desbordante y a veces, también de interacciones que van mucho más allá de lo estrictamente profesional. Y cuando una figura tan popular y admirada como Demet Özdemir está involucrada, cualquier mínimo detalle, cualquier mirada, cualquier gesto puede ser magnificado por la lupa de la curiosidad del público y de los medios. El concierto en cuestión, según todos los relatos, fue un rotundo éxito en cuanto a la actuación de Demet Özdemir. Sus fans, congregados en masa, quedaron extasiados, coreando cada canción con fervor y ovacionando su energía arrolladora en el escenario. Era un espectáculo visual y sonoro de primer nivel, bañado en luces deslumbrantes, coreografías impactantes y, por supuesto, el innegable y cautivador magnetismo de la propia Demet. Cada nota, cada movimiento, cada sonrisa dirigida al público, demostraba su dominio del escenario y su profunda conexión con sus seguidores. Sin embargo, como solemos decir en estos casos, la verdadera historia, la que realmente nos interesa a nosotros y que nos permite vislumbrar un lado más humano y vulnerable de las celebridades, ocurrió cuando las cámaras se apagaron, los focos se atenuaron y el público poco a poco se dispersó, dejando tras de sí el eco de los aplausos. Según las fuentes fidedignas que han compartido esta información, el foco de la tensión que se percibió tras bambalinas no estuvo directamente en Demet Özdemir, aunque ella fue el epicentro de la situación. Más bien, la incomodidad pareció emanar de su círculo cercano, y concretamente, de la presencia de una persona que, al parecer, generó un ambiente de malestar y desasosiego. Estamos hablando, por supuesto, de su pareja. Ya saben que Demet es conocida por ser bastante reservada con su vida privada, y aunque ha habido especulaciones y confirmaciones puntuales sobre quién ocupa su corazón, las noticias sobre su relación a menudo llegan a cuentagotas, de forma selectiva y medida. Pero en esta ocasión, su acompañante se convirtió, de manera involuntaria o quizás premeditada, en el centro de atención de un pequeño drama que, aunque pueda parecer insignificante para algunos, revela dinámicas de pareja que pueden ser muy reveladoras. El detalle que ha trascendido, y que ha generado un gran revuelo entre los círculos más cercanos, es que durante la celebración posterior al concierto, un evento íntimo al que acudieron amigos, familiares y el equipo más cercano de Demet, se hizo evidente una actitud posesiva o, si lo prefieren, marcadamente celosa por parte de su pareja. Se comenta con detalles bastante gráficos, que esta persona no llevaba de buen agrado que Demet, en su rol de anfitriona y estrella
discutible de la noche interactuara de forma abierta, cercana y amigable con otras personas presentes en la celebración, especialmente con hombres. Imaginen la escena. Después de una noche de triunfos absolutos, de abrazos efusivos de felicitación, de risas contagiosas y brindis por el éxito, se desató una pequeña tormenta en un vaso de agua, o quizás, una tormenta más seria de la que nos imaginamos, que empañó el ambiente festivo. Los testigos presenciales, que han compartido esta información con nosotros, describen cómo, en varios momentos clave de la noche, la pareja de Demet la observaba con una mirada que transmitía claramente incomodidad, desconfianza y sí, celos. En algunas ocasiones se acercaba de forma un tanto brusca, casi abrupta, para reclamarla de alguna manera, interrumpiendo conversaciones que Demet estaba manteniendo con otras personas o incluso, según algunos relatos más detallados, tratando de acaparar toda su atención de forma monopolística. Esto, claro está, no pasó desapercibido para quienes estaban presentes, que se vieron envueltos en una atmósfera de tensión latente que contrastaba fuertemente con el ambiente de celebración que se suponía debía reinar. La atmósfera, que debía ser de pura alegría y camaradería, se vio empañada por esta palpable e incómoda tensión. Es importante recalcar, para evitar malentendidos y juicios precipitados, que hasta donde sabemos, Demet Özdemir no hizo nada inapropiado ni fuera de lugar. Ella es una profesional consumada y una persona sociable por naturaleza, y es completamente natural que, como artista y figura pública, interactúe con muchas personas en este tipo de eventos, ya sean colegas, colaboradores, amigos o admiradores. El problema, al parecer, no radicó en la conducta de Demet, sino en la percepción, la inseguridad y la reacción de su pareja. Y aquí es donde entran en juego los celos, ese sentimiento tan humano, tan complejo, pero a veces tan destructivo, que puede nublar el juicio, distorsionar la realidad y generar situaciones embarazosas y desagradables para todos los involucrados. Se comenta que hubo momentos en los que Demet, con su habilidad para gestionar situaciones delicadas, intentó disipar la tensión, quizás con una sonrisa forzada, un cambio de tema o una palabra tranquilizadora. Sin embargo, la insistencia de su pareja en manifestar su incomodidad y su posesividad era palpable, según los relatos de quienes presenciaron la escena. Imaginen lo difícil que debe ser para ella, una artista en la cima de su carrera, tener que estar gestionando este tipo de situaciones personales y emocionales mientras intenta disfrutar de un momento de éxito y relajación después de un gran esfuerzo físico y mental. Es una carga adicional, una distracción innecesaria, que nadie debería tener que soportar en un momento de triunfo. Y la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿quién es este misterioso acompañante que parece generar tanta incomodidad? Pues bien, los rumores, que en este caso parecen tener una base sólida, apuntan directamente a su conocido novio, con quien se le ha visto en diversas ocasiones públicas y privadas. Aunque han intentado mantener su relación lo más privada posible, alejada del escrutinio mediático constante, es inevitable que los flashes de las cámaras y las miradas curiosas los sigan a todas partes. Y parece que esta vez, la atención no se centró únicamente en la estrella, sino también, y quizás de forma más intensa, en la dinámica de su relación, revelando una faceta que pocos conocían. Es fascinante cómo, a pesar de la fama global, el éxito rotundo y el brillo de los eventos más glamurosos, las dinámicas de pareja siguen siendo, en esencia, las mismas que en cualquier otra relación. Los celos, la inseguridad, la posesividad, son emociones poderosas que no discriminan, que pueden aparecer en cualquier contexto, incluso en medio del aplauso y la admiración del público. Quizás para la pareja de Demet, fue difícil procesar la magnitud de la atención que recibía su pareja, ver a tantas personas elogiando, admirando y celebrando a su chica, y su reacción natural, aunque poco constructiva, fue manifestar esos celos de una forma que no fue precisamente sutil ni discreta. Algunos de los presentes, que se sintieron testigos directos de la situación, sugirieron que la actitud de la pareja pudo haber incomodado no solo a Demet, sino también a otras personas que estaban interactuando con ella de forma amistosa. Es como si de repente se hubiera creado una especie de zona de exclusión, invisible alrededor de la estrella, marcada por la inseguridad y la posesividad de su acompañante. Y esto para un evento que se supone es una celebración abierta, un encuentro de amigos y colaboradores, puede resultar un poco restrictivo y hasta sofocante para la dinámica social. Ahora, es crucial ser cuidadosos con lo que decimos y cómo lo decimos. No estamos aquí para juzgar a nadie, ni para difamar o propagar chismes infundados. Simplemente, te estamos compartiendo la información que ha llegado a nosotros a través de fuentes cercanas y analizando lo que pudo haber ocurrido, desde una perspectiva objetiva.
La perspectiva de cada uno sobre los celos y la posesividad en una relación puede variar enormemente, y lo que para unos puede ser una simple muestra de afecto y preocupación, para otros puede ser una clara señal de alarma y un indicio de una dinámica poco saludable. Lo que sí es evidente y no se puede negar, es que estos incidentes, por pequeños que parezcan en el gran esquema de las cosas, pueden tener un impacto, a veces significativo, en la imagen pública de una celebridad. Aunque Demet Özdemir brilló en el escenario con una luz propia e inigualable, estas pequeñas sombras que aparecieron detrás de las cortinas nos recuerdan que al final, detrás de la fachada de perfección que proyectan en los medios, son seres humanos con sus propias luchas internas, sus propias inseguridades y sus propias complejidades emocionales. Y a veces la mayor batalla no se libra en el escenario, ante miles de espectadores, sino en las interacciones personales, lejos de los aplausos y las cámaras, donde la verdadera intimidad y las vulnerabilidades se ponen a prueba. Podría ser que la pareja de Demet esté lidiando con una profunda inseguridad personal que se está proyectando de manera poco saludable en su relación. O quizás simplemente tiene un concepto de las relaciones de pareja y de las dinámicas de confianza que no es del todo constructivo o maduro. Son preguntas que quedan en el aire, y que solo ellos mismos, en la intimidad de su relación, podrán responder. Lo que sí podemos hacer nosotros como observadores y analistas del mundo del espectáculo, es prestar atención y reflexionar sobre cómo estas dinámicas personales pueden afectar a las personas involucradas y a la percepción que nosotros, como público, tenemos de ellas. En definitiva, el concierto de Demet Özdemir fue un éxito rotundo en el plano profesional, un hito más en su brillante carrera. Su talento brilló con fuerza y sus fans disfrutaron de una noche inolvidable, llena de música y emoción. Pero como hemos descubierto en este análisis, la verdadera historia, la que a menudo es más reveladora y humana, se esconde en esos momentos privados, en esas interacciones que, aunque no lleguen a las portadas de las revistas ni se conviertan en titulares de noticias, nos dan una visión más completa y a veces, más cruda de la vida real de nuestras estrellas favoritas. Los celos, esa emoción tan universal y tan poderosa, parece que hicieron su aparición estelar tras bambalinas, dejando un rastro de incomodidad, de especulación y sobre todo, de reflexión sobre las complejidades de las relaciones humanas, incluso en el entorno más glamuroso. Y hasta aquí, amigos míos, llega nuestro análisis detallado y profundo de lo que sucedió en el concierto de Demet Özdemir y en la celebración posterior. Esperamos que esta información les haya parecido tan intrigante y fascinante como a nosotros. Es un recordatorio de que detrás de la fachada de perfección, del brillo y del glamour, siempre hay historias humanas, complejas y a veces teñidas de esas emociones universales que todos conocemos y hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que los celos son un componente normal e inevitable en una relación, o deben ser abordados y trabajados activamente para evitar que dañen la dinámica de pareja? ¿Cómo creen que Demet maneja estas situaciones tan delicadas, tanto en público como en privado? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus valiosas perspectivas. Su opinión es fundamental para enriquecer nuestras discusiones. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo las historias más interesantes, los secretos mejor guardados y los análisis más profundos del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y seguidores para que nadie se pierda esta exclusiva, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más exclusivas y más contenido que los mantendrá pegados a la pantalla. Hasta la próxima y recuerden, la verdad siempre está en los detalles.